norte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. EduFor ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. EduFor ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar. La clase a lo largo del siglo conmigo y pues les doy la bienvenida precisamente para que estemos aquí todos conectados. Me da mucha alegría volver a reunirme con ustedes y pues esta clase vamos a ver algunas reglas del curso, algunas cosas que pues ustedes ya han venido trabajando con los demás cursos, pero también es importante resaltarlas pues porque en este semestre van a ser muchísimo más exigentes con eso desde la dirección de la facultad, ¿vale? Entonces, nuevamente bienvenidos, en nombre del Daivero, y iniciamos con nuestra clase de procesos industriales. Bien. No sé si ahí se ve bien la pantalla. Bueno, entonces en esta clase vamos a ver dos unidades. Primero que nada, vamos a ver la evolución del concepto de los procesos industriales a lo largo de la historia de la manufactura, en el cual hay tres actividades principalmente. Una es de los conceptos de sistemas productivos y procesos industriales, es una evolución histórica de cómo se ha venido desarrollando el concepto de procesos productivos, de sistemas y de la industria. Bien, entonces sobre esta actividad simplemente vamos a hacer una línea del tiempo. Bien, más adelante la segunda actividad es sobre las propiedades de los materiales. Esa actividad pues voy a darles una pequeña introducción hoy sobre cuáles son las propiedades de los materiales, qué es lo que deberíamos incluir en esta actividad, y pues en este caso ya no va a ser una línea de tiempo sino un cuadro sinóptico. Entonces vamos a hablar de propiedades mecánicas, físico-químicas, tipos de esfuerzo que existen, los tipos de carga, etc. Bien. La tercera parte de la primera unidad es la metrología en la ingeniería. Eso hace referencia a las unidades de medida y los patrones de medida, y que, digamos, existen maneras de transformar las unidades de medida en otras que son equivalentes, pero tienen diferente denominación, ¿sí? Son métricas distintas. Entonces vamos a trabajar sobre esta parte de transformación de unidades, básicamente. Y eso va a ser clave para la segunda unidad, porque en la segunda unidad, hay dos laboratorios. Entonces la unidad 2 sobre los procesos de conformado de materiales, donde vamos a ver conformado a temperatura, bajo temperatura, cambios de temperatura, y otros que son los conformados por el tipo de materia prima. ¿Bien? Son dos laboratorios que vamos a trabajar en una herramienta que se llama Virtual Plant. Y para los que les quede muy difícil, de pronto la conexión sea muy complicada con el tema de Virtual Plant, hay una alternativa que se puede trabajar. En su momento lo veremos para que puedan entregar su actividad sin ningún problema, ¿ven? Entonces eso es, digamos que es la unidad 2. Y la tercera es una unidad de estudio. Ustedes tienen que hacer un estudio, tienen que leer muy, muy detalladamente los libros que se plantean aquí en la tercera unidad. En esa época nosotros vamos a resolver todas las dudas que ustedes tengan respecto de esas dudas sobre esas lecturas. Y básicamente son dos exámenes, uno de torneado y fresado, un examen, y el otro examen será taladrado y rectificado. Allá van a preguntar características de los equipos y de las máquinas que se utilizan, que se utilizan en esos cuatro procesos: torneado, fresado, taladrado y rectificado. Entonces se lee sobre esos temas y ustedes presentarán su examen. Lo que vamos a hacer en esa época pues es un seguimiento y vamos a resolver dudas de lo que ustedes puedan encontrar allí. Bien, esas son nuestras tres unidades, esa es la ruta del curso básicamente. Aquí la tenemos por semanas. Esta es la semana 2, que va en procesos industriales. Ahí vamos a ver, digamos, todo lo que tiene que ver
con la historia y los tipos de materiales. Aquí vamos a ver, normalmente los materiales se trabajan o en la primera, perdón, o en la segunda o en la tercera. Aquí están en la tercera, pero a mí me gusta hacerlo en la segunda semana para que les quede suficiente tiempo de hacer el taller de conversión de unidades en la tercera semana, que es lo que vamos a hacer. Después va el laboratorio número 1, vienen embutido y troquelado, son dos procesos que se van a analizar en detalle, cálculo de capacidad y restricciones de cada una de las máquinas de embutido y de troquelado. Lo mismo vamos a hacer en el laboratorio número 2, pero ya son 3 máquinas que son taladrado, torneado y fresado. Y la última, que son los exámenes, son los de torneado fresado para la sexta semana y en la séptima semana para que estudien solamente el tema de taladrado y rectificado, de manera que tengan suficiente tiempo para cada una de las actividades. Como pueden ver aquí en esta línea de tiempo, pues nosotros tenemos el tiempo contado. ¿Qué les sugiero yo siempre a mis estudiantes? Por favor, no se confíen y dejen todo para la fecha del corte. La fecha del corte es cada 2 semanas. Entonces, 2 y 3, aquí hay un corte. Disculpen los años, esos años no van ahí. La semana 4 y 5, aquí hay otro corte. Y la semana 6 y 7, y aquí hay otro corte, y después es simplemente la semana de cierre. ¿Qué hacen normalmente? Pues la gran mayoría de mis estudiantes entregan todo en el último corte y pues tienen todas estas actividades acumuladas para la última fecha. Recomendable, por favor, no lo hagan. Háganlo semana a semana y van a ver que lo van a poder hacer todo muy bien hecho. ¿Listo? Acuerdos iniciales. Esto es supremamente importante y la facultad está siendo muy exigente al respecto. No podemos dejar de cumplir estos acuerdos y estas reglas, especialmente los profesores, ¿sí? Los estudiantes evidentemente pues, es uno de sus deberes, pero en especial nosotros, porque nos han dicho sean muy exigentes en términos de la entrega en las fechas pactadas. Entonces no podemos nosotros entregar trabajos fuera de la fecha pactada, eso está prohibido. Y además a los profesores nos prohibieron ampliar fechas sin una justa causa, ¿sí? Justas causas, personas que se enfermaron o que tuvieron una inscripción tardía, pero solamente a esas personas se les van a ampliar fechas, ¿sí? De pronto una calamidad familiar o algo así, pero Dios quiera que no suceda, pero si se llega a suceder, simplemente lo informan en los canales apropiados para sobre el caso a la facultad, a la dirección de la facultad, y la dirección de la facultad me da la orden directa de ampliar o no ampliar las fechas. Ese es el conducto regular. Yo ya como profesor pues no voy a tener la posibilidad de dar esa ampliación de fechas como se hacía antes, que era totalmente libertad del profesor. Esta vez tengo que esperar una orden directa de la dirección. Entonces, si ustedes tienen algún problema o alguna cosa, un tema de salud por el que no pudieron en las 2 semanas de cada corte realizar todas sus actividades, entonces por favor escriben a la facultad, en especial al correo del programa de acompañamiento al estudiante, ¿cierto? El PAE, la profesora Lina Pinzón, y dando las pruebas, pues ellos me darán la orden de ampliar o no ampliar las fechas. Entonces, por favor, si tienen algún problema de ese estilo, ya no pueden decirme a mí directamente, sino que tienen que pasar por ese conducto regular. Otra cosa, por favor no dejen todo para última hora, porque probablemente se les van a complicar mucho las entregas, especialmente si hacen lo mismo con todos los cursos. Entonces, por favor, evitar esas entregas a última hora. Hay unos canales de comunicación establecidos, que son la mensajería interna, el foro de acompañamiento permanente y el email. ¿Listo? También se recomienda adelantarse a la entrega sin una explicación, porque probablemente yo durante la explicación les voy a decir qué es lo que voy a exigir en esa entrega. Si ustedes de pronto no hacen caso de esas exigencias, pues no les va a ir muy bien. Otro tema supremamente clave para evitar es el plagio. Si ustedes copian y pegan algo de internet, nosotros como profesores nos damos cuenta muy fácilmente y tenemos la orden directa desde la facultad de reportar ese caso inmediatamente
a la dirección de carrera sin, digamos, la posibilidad de remediar el tema, ¿sí? Entonces, si ustedes llegan a copiar y pegar algo de internet, así pongan la fuente en Norma Zapa, así la pongan, seguramente no van a tener una buena nota. La orden es, póngale 0 en la actividad y envíe el caso directamente con las pruebas a la facultad para que se tomen medidas disciplinarias. ¿Cuáles son las medidas disciplinarias? La primera vez, y si es una falta leve, digamos, copió un pedacito solamente, o olvidó poner adecuadamente la citación, entonces se le hace un llamado de atención donde se le hace una capacitación sobre todo el tema de cómo evitar el plagio. Si la falta es grave, es decir, copió un párrafo, puso las normas APA, pero lo copió literalmente de otro libro o de otra página de internet, lo que se va a proceder a hacer ya son medidas mucho más duras. Pueden llegar incluso a perder el curso o el semestre, o incluso en casos extremos llegar a ser expulsados de la universidad. Entonces, por favor, 2 temas que quiero que se les queden supremamente claros. No hay ampliación de fechas, ¿listo? Sin una orden directa de la facultad hacia mí, y tampoco se van a aceptar plagios. No tengo otra opción sino que reportarlos. Es la única opción que tengo yo como profe. Me toca reportarlos. Entonces no hagan eso, por favor. Yo siempre les digo, prefiero un párrafo escrito por ustedes que 10 páginas copiadas de internet. ¿Listo? Si ustedes que escriben ese párrafo, yo sé que ustedes lo escriben, trabajamos sobre ese conocimiento que ustedes adquirieron y transformaron en sus propias palabras y corregimos desde ahí. Pero si ustedes copian y pegan de internet, es como si no hubieran aprendido nada. Entonces, pues simplemente lo que se hace es reportarlo, poner la nota de 0 y medidas disciplinarias. ¿Listo? Los trabajos son una sola entrega, ¿sí? Entonces, si usted lo sube y yo lo califico, esa es la nota final. No hay otra opción también. Entonces, solo puedo calificar una vez. ¿Bien? ¿Qué otra cosa sucede aquí? Si nosotros tenemos que enviar un enlace, por ejemplo, en la línea del tiempo, ¿cierto? O en el cuadro sinóptico, que utilizan herramientas en línea, asegúrense de que ese enlace o ese link sea de acceso público. ¿Listo? Que cualquier persona, cualquier desconocido lo pueda abrir. Entonces, por favor, antes de enviarlo, antes de subirlo a la plataforma, prueben que cualquier persona lo pueda abrir. Ábranlo en una pestaña de incógnito o envíenselo a un primo y dígale, venga, así se ve lo que hice. Se confirman antes de subirlo, porque si no, pues la nota tampoco la puedo poner y quedaría en 0. ¿Listo? Ya se dijo, un solo intento. Se tiene que recalcar un solo intento, ese se califica. Las dudas, si tienen dudas, lo pueden hacer durante las sesiones, ahorita cuando estamos en EduPol, o voy a realizar una sesión para procesos industriales el día martes. ¿Listo? Martes, no estoy mal, es a las 8 de la noche. Bien, entonces ese día vamos a hacer una sesión y pues vamos a repasar un poco lo que estamos viendo aquí en el corto tiempo y resolveremos dudas ya con más calma, ¿vale? ¿Qué otra cosa deben hacer? No pueden subirlos, digamos que no se va a corregir o no se va a calificar, más bien, no se va a calificar nada que sea enviado por correo, ¿listo? U otro medio. Si ustedes lo suben al foro de acompañamiento permanente y dicen, no, profe, califíquemelo ahí, nosotros tenemos prohibido hacer eso. Tiene que quedar evidencia de que usted entregó el trabajo en el aula virtual, en el espacio para la tarea para la cual estaba destinado ese trabajo. ¿Listo? Entonces, eso debe quedar supremamente claro. No deben haber dudas al respecto. No se puede subir, no se puede calificar. Técnicamente es lo que sucede aquí. No se deben subir trabajos en otro espacio que no sea el aula virtual. Solamente en el aula virtual y en el espacio de la tarea específica se podrán subir los archivos. Si usted lo envía por correo electrónico, no tengo cómo calificarle. ¿Listo? Nuevamente, todo esto son directrices desde la dirección de la facultad. Entonces hay una nueva dirección y estas reglas son supremamente estrictas a la hora de conducir nuestros cursos. Entonces, pues bueno, ya quedan advertidos, estas son las reglas. Esperemos que tengamos un curso exitoso y todos podamos mantener
estos acuerdos iniciales. ¿Listo? Vamos a mirar entonces, ya entrando en materia, todo lo que es con respecto a la definición de los procesos. Un proceso técnicamente es un conjunto de actividades, ¿listo? Un conjunto de actividades y algunos recursos que interrelacionados forman elementos de entrada, transforman elementos de entrada en elementos de salida y se les añade valor. Ese valor añadido que se le hace durante ese proceso está definido por una característica que es realmente importante para los clientes. Si no es una característica importante para el cliente, técnicamente no está añadiendo valor, ¿sí? Entonces, la idea de los procesos y de nosotros como ingenieros industriales es evitar y disminuir, incluso eliminar cualquier actividad que no añada valor desde la definición de valor que el cliente le da al producto. Entonces, me hago entender. Si para un cliente no es importante, por ejemplo, que un carro tenga una capota convertible, ¿cierto? De pronto una familia, ¿sí? No es importante que el carro familiar tenga una capota convertible para el carro y yo se lo añado, entonces no estoy añadiendo valor, sino simplemente gastando algunos recursos que no van a atender las necesidades del cliente y por lo tanto estoy desperdiciando material. ¿Dónde sí podría yo añadir la capota? Para un segmento específico donde eso sí sea valioso, ¿sí? Entonces, digamos que eso puede ser uno de los temas. En un proceso, por ejemplo, uno de los grandes procesos que siempre se ha tenido lucha en ese sentido, que no añaden mucho valor realmente, son los procesos de transporte. ¿Listo? Requieren materiales, requieren energía, requieren algunos equipos, pero lamentablemente no tienen el objetivo de añadir valor al producto, ¿sí? No se le hace nada especial, adicional a esos productos, por lo tanto no se añade valor y el cliente y usuario pues no está, digamos, no estamos cumpliendo sus expectativas, simplemente con el hecho de transportar el producto en proceso de un lugar a otro. Entonces eso no añade valor. Entonces los transportes, por lo general, en una cadena productiva tienden a eliminarse por esa razón, porque no estamos añadiendo valor durante el transporte. ¿Listo? Aquí hay algunas definiciones de proceso por naturaleza, estratégicos, claves de soporte, por complejidad, ¿cierto? Vienen macroprocesos, procesos y los subprocesos. ¿Listo? Macro son grandes procesos, son varios procesos, digamos, enlazados a lo largo de toda la organización para lograr un objetivo. Los procesos pueden ser para una actividad o un objetivo específico y los subprocesos son algunas rutinas que son necesarias para ejecutar alguno de los procesos. ¿Bien? Aquí podemos ver un mapa de procesos donde arriba los azules son estratégicos, donde están los de marketing, por ejemplo, o los de calidad. Los procesos clave que van ahí todo el tema de producción, de logística, de entrega, ¿cierto? Y los de soporte que podrían ser, por ejemplo, los procesos de sistemas de información o del pago de nóminas, etc. ¿Listo? Ahora sí, entramos a la segunda parte, que sería el tema de propiedades de los materiales. ¿Bien? Este tema es importante porque va a ser una de las actividades que ustedes tienen que entregar el 7 de marzo, la primera fecha en que allí en el foro de acompañamiento permanente estábamos hablando de los cortes, ¿no? El primer corte va para el 7 de marzo, por lo tanto esta primera y segunda actividad y la tercera, de hecho, y un examen que ahí también en la primera unidad, pues van a ser recogidas ese día, 7 de marzo. Entonces, tenemos que hablar de las propiedades de los materiales. Esto lo pueden, digamos, utilizar, lo que estamos hablando acá, lo pueden utilizar ustedes allí en su cuadro sinóptico sin ningún problema. ¿Listo? Lo complementan, eso sí, con las lecturas que están sugeridas y lo que hablemos, o lo que se hable, digamos, durante las clases. ¿Bien? Entonces, propiedades de los materiales. Existen físico-químicas, propiedades mecánicas, propiedades tecnológicas, sensoriales, lo que se puede sentir, oler, escuchar, todo eso son propiedades sensoriales,
y las propiedades ecológicas que están relacionadas con la sostenibilidad del manejo de ese tipo de productos o materiales. Quiere decir, yo lo puedo reciclar o no lo puedo reciclar. Una vez que lo procese, ese producto final o esa salida, ¿la puedo reutilizar? ¿La puedo utilizar de alguna otra manera? Sí o no, entonces eso sería una propiedad ecológica, ¿sí? Entonces, nos vamos a centrar precisamente en físico-químicas, mecánicas y propiedades tecnológicas. ¿Listo? A revisar por acá. Todavía tenemos algo de tiempo, entonces vamos a mirar. Veníamos acá, estamos aquí en propiedades físico-químicas. ¿Listo? Calor específico es la cantidad de energía. ¿Listo? Es una propiedad del material, es una propiedad físico-química en la que lo que se está tratando de evaluar allí es cuál es la cantidad de energía necesaria para elevar un material 1 grado Celsius de temperatura. Elevarlo 1 grado. ¿Listo? Eso es el calor específico. Bien. Conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica depende de la organización de los electrones dentro del material, dentro del elemento. Y si el elemento tiene algunos electrones los electrones, digamos, en el último nivel, ¿sí? Donde se hacen los enlaces covalentes, allí la propiedad de que pueda compartir o no compartir un electrón y que pueda específicamente la conductividad eléctrica transmitir la electricidad, conducir la electricidad, ¿sí? A través de su estructura. Entonces, materiales que tienen conductividad eléctrica, por ejemplo, los metales, la mayoría de los metales, el cobre, el oro, conducen la electricidad, los materiales ferrosos, la mayoría de los metales conducen la electricidad. Pero hay otros que no necesariamente son metales, pero también conducen la electricidad, como por ejemplo el grafito, ¿sí? De lo que están hechos las puntas de los lápices. Ese también conduce la electricidad. Entonces no es una propiedad exclusiva de los metales, ¿no? Simplemente es una propiedad que se puede encontrar en algunos materiales. Conductividad térmica. Es algo similar, es si transmite a lo largo de su estructura o no el calor, la energía en forma de calor. Si conduce el calor, tiene una buena conductividad térmica. La plata, por ejemplo. La plata, no me refiero, digamos, a los billetes, sino la plata como elemento, ¿cierto? Ese metal sí tiene una gran conductividad térmica. Uno lo calienta en un extremo, una barra de plata, y transmite el calor a lo largo de su estructura. ¿Listo? El magnetismo. El magnetismo es una propiedad, ¿listo?, de poder adoptar de estar cargado, digamos, de cargarse magnéticamente. ¿Listo? Entonces los metales también tienen propiedades magnéticas, ¿bien? Y hay algunos materiales que son los imanes, por ejemplo, son magnetos permanentes. ¿Listo? ¿Cuál es la propiedad del magnetismo? Por ejemplo, el cobre. Con el cobre se puede hacer un imán electromagnético, ¿sí? Quiere decir que tiene que ser electrificado para que tenga la propiedad de magnetismo. Hay que enrollarlo, hacer una bobina. ¿Listo? Enrollarlo es hacer básicamente eso, una bobina. Es enrollarlo muchas veces sobre sí mismo. Y si le pasamos una corriente eléctrica a través de ese material, genera un campo magnético. ¿Bien? Hay algunos materiales que no necesariamente sucede eso, y por eso digamos que son dos propiedades que la conductividad eléctrica y el magnetismo están muy estrechamente relacionados, pero hay algunos casos, algunas excepciones en las que solamente tiene alguna de las dos. ¿Listo? Propiedades ópticas es con respecto a la difusión de la luz. Cuando un haz de luz golpea el material, lo divide en diferentes longitudes de onda y se ven diferentes colores. Entonces, propiedades ópticas. Bien, por ejemplo, el cristal, todos sabemos que, por ejemplo, una lupa puede concentrar mucho los haces de luz, que incluso puede quemar
algunas cosas, entonces propiedades ópticas, ¿vale? Con respecto a la luz, cómo se comportan con respecto a la luz. Luego vemos el peso específico es lo que nosotros conocemos como densidad, es decir, el peso por cada unidad de volumen. Más adelante lo veremos en la otra semana con transformación de unidades. Y las que siempre nosotros hemos conocido, que son el punto de congelación, cuando algo se vuelve sólido, estando líquido, se transforma en sólido. Punto de ebullición, cuando está en estado líquido y pasa a estado gaseoso. Y el punto de fusión, cuando está sólido y se convierte en un material líquido. ¿Listo? Vamos por las propiedades mecánicas. Entonces existe la tenacidad, que es una resistencia a la rotura, a romperse, con esfuerzos que sean muy lentos, digamos. Van subiendo, le van aplicando una fuerza cada vez más grande, pero de manera muy lenta. Entonces llega a un punto en el que se rompe. Ese punto se mide y esa es la propiedad que tiene de tenacidad. ¿Listo? Elasticidad y plasticidad son dos estados de algunos materiales. Algunos materiales tienen estos dos áreas donde elasticidad significa, básicamente, vamos a ver si tengo por aquí que rayar. ¿Listo? Hay una gráfica en la que el esfuerzo va subiendo. Este sería el esfuerzo, sigma, se simboliza de esa manera. Y aquí hay una deformación. ¿Listo? Entonces, si yo aumento el esfuerzo hasta aquí, este material se deforma esta cantidad, de aquí hasta acá, ¿sí? Ese pedazo, ¿listo? Si yo retirara este esfuerzo de aquí, volvería nuevamente a tener la misma forma que tenía al inicio, ¿sí? Se recupera de esa deformación. Cuando eso sucede, esa zona se llama la zona elástica. Si yo sigo aumentando un poco el esfuerzo, pasa a una zona que se llama la zona plástica, ¿listo? Donde si yo retiro ya este esfuerzo, lo retiro de ahí, o sea, le aumenté el esfuerzo y empecé a subir y a subir nuevamente hasta acá, hasta este punto, y se deformó hasta aquí. Pero si yo retiro el esfuerzo, ya no alcanza a devolverse hasta allá, ya esto no pasa. Esa zona se llama plástica. Entonces, elástico quiere decir retiro el esfuerzo y vuelve otra vez a recuperar su forma, y el plástico es que si yo retiro el esfuerzo ya no alcanza a recuperar su forma, ¿listo? Su forma inicial. Después de eso hay una pequeña curva de esfuerzo, sube un poquito, baja, ¿listo? Quiere decir que para aumentar la deformación yo podría incluso bajar el esfuerzo hasta que llega un punto en el que el material se rompe, ¿listo? Esa es la curva de esfuerzo de deformación. Varía dependiendo de las propiedades mecánicas precisamente de los materiales, pero básicamente esa es la forma. Entonces, elasticidad, retiro el esfuerzo, recupera su forma. Plasticidad, lo retiro y ya no recupera su forma. ¿Listo? Propiedad de dureza. Dureza significa resistencia a la deformación. Si yo trato de deformarlo, eso presenta una resistencia. Quiere decir, por ejemplo, son resistentes a la abrasión. No se los puede rayar tan fácilmente. ¿Listo? No se les puede lijar, por ejemplo, tan fácilmente. Rayado, no se pueden rayar tan fácilmente. Entonces esto tampoco sucede. Punzonado, tampoco se pueden punzar con gran facilidad. Una fuerza en contacto con esta superficie, con una superficie, y aquí va a dejar un huequito, va a dejar un hueco. Ese hueco se le mide el diámetro, y ese diámetro tiene unas medidas con respecto a la dureza, ¿sí? Se puede hacer unos cálculos y se calcula cuál es la dureza, la resistencia que tuvo a esa deformación que se generó con esta bolita, que normalmente es de tungsteno. ¿Listo? A veces se prueba, hay algunas pruebas que utilizan diamantes, porque el diamante es muy duro, pero el tungsteno incluso es un poco más. ¿Listo? Miremos acá. Fatiga, esfuerzos repetitivos. Entonces, si algo se somete a un mismo esfuerzo, así sea pequeño, pero un mismo esfuerzo durante varias veces, muchas veces, y se rompe finalmente, entonces esa es la propiedad que tiene de fatiga. Algunos materiales
sucede con esto? El ejemplo clásico es el alambre dulce, uno lo volteaba para ambos lados rápidamente y se rompía finalmente, ¿listo? Otras propiedades que ya se llaman tecnológicas. ¿Por qué tecnológicas? Porque estamos aplicando una técnica para poder transformarlas en otra cosa. Entonces, ductibilidad, por ejemplo. Tomarlo de un extremo, jalarlo, ¿cierto? De los dos extremos, y que tenga esta propiedad en la que se adelgaza tanto que forma incluso un hilo. Un hilo. Entonces, esa es la ductibilidad. Yo puedo, digamos, la capacidad de un material de formar hilos cuando se estira. ¿Listo? Por ejemplo, cuando uno estira una bolsa de plástico, ¿sí? Entonces se adelgaza muchísimo hasta que forma un hilo. O cuando esa propiedad, por ejemplo, la tiene el cobre. Nosotros podemos hacer hilos de cobre. Por eso se pueden hacer hilos de cobre, porque tienen esa propiedad de ductibilidad. ¿Bien? La otra que tenemos por allí es la maleabilidad. Comprimirse, ¿listo? Comprimirse sin romperse. Entonces tenemos acá dos cilindros, ¿listo? Por aquí pasa el material, este va a ser nuestro material, y por aquí sale el material con otro grosor diferente. Esos dos cilindros lo que hacen es hacerle una fuerza de compresión, lo están comprimiendo, y de pronto por aquí hay otros dos distintos, más cerrados, y lo vuelven a comprimir hasta que nosotros podemos obtener, por ejemplo, en el caso del aluminio, un papel prácticamente, una hoja de aluminio. ¿Listo? Entonces, de pronto papel fue mala palabra y digamos no estuvo bien utilizada, pero sí podemos hacer una lámina completamente delgada de aluminio. Esa propiedad se llama maleabilidad. ¿Listo? Comprimirse sin llegar a romperse. Listo. Seguimos por acá, la resiliencia que tenemos, ¿dónde está? Aquí está. La resiliencia es la propiedad que tiene los materiales, es la cantidad de energía que nosotros necesitamos, esta resiliencia, la cantidad de energía que necesitamos nosotros para romperlo, ¿listo? Entonces fíjense lo que está pasando acá. Aquí hay una deformación que técnicamente es una distancia, puede ser una distancia. Aquí tenemos un esfuerzo, una fuerza, y pues fuerza por distancia ustedes saben que es trabajo o energía. Entonces, ¿cuánto trabajo se requiere para poder romper este material? El trabajo pues es el área debajo de la curva, ¿listo? ¿Cuál es la cantidad de energía? Esa es la resiliencia. Venimos aquí, fragilidad. Entonces la fragilidad es la capacidad que tiene de resistir esfuerzos bruscos. Quiere decir que si yo golpeo el material, no se rompa tan fácilmente. Entonces hay unos materiales que son más frágiles que otros. Hay una relación que existe entre la dureza, que nosotros miramos aquí arriba, la dureza y la fragilidad. Normalmente, ¿no? Por lo general, materiales muy duros son fáciles de romper. Piensen, por ejemplo, ustedes en un diamante, ¿sí? Tenemos acá, perdón, en mi diamante, vamos a completarlo acá, ¿listo? Entonces tenemos un diamante, ese diamante, ¿cómo lo tallan? Lo tallan a golpes, básicamente, ¿sí? Con un cincel especializado, evidentemente, pero lo tallan y lo rompen a golpes, le dan esa formita con golpes, ¿listo? Entonces se rompe, digamos, técnicamente con alguna facilidad, pero es muy duro, es muy difícil de rayar, es muy difícil de formar. Si yo trato de pronto ponerle aquí una bolita de tungsteno y aplicarle una fuerza a ese diamante, probablemente lo que va a hacer no es deformarse, no se va a deformar, no va a dejar el huequito, sino lo que puede suceder es que se rompa más bien, que se rompa el material. Entonces hay una relación entre esas dos. Listo, ya casi terminamos. Y la otra es resistencia mecánica, soportar algunos esfuerzos sin deformarse permanentemente. ¿Cuáles son los esfuerzos? Tracción, yo tomo dos extremos de un material y los jalo para lados contrarios, ¿sí? Trato de separarlos. Ese es el esfuerzo de tracción. Compresión, ¿cómo es? Es el contrario. Compresión, yo tengo aquí el material y voy tratando de hacer fuerza hacia el centro de esto, y en algún momento se rompe. ¿Listo? Cortadura es lo que hacen, por ejemplo, las tijeras. Está alineado con una superficie y la fuerza, el que está haciendo aquí la fuerza también está alineado con las aberturas de la superficie y finalmente se corta el material. Torsión, hago una fuerza alrededor del eje, digamos tangencialmente al eje, hacia un lado,
y la otra parte del cuerpo hace una fuerza contraria y por lo tanto llega un momento en el que se fractura por el esfuerzo de torsión. Flexión es doblar las cosas. Entonces aquí estamos doblando una viga, por ejemplo. ¿Listo? Con una fuerza que es perpendicular a la superficie. ¿Listo? Entonces, esos son los esfuerzos de flexión y ya casi terminamos. Otras propiedades que podemos encontrar son soldabilidad, que se pueda soldar con algún material, colabilidad. Listo, listo. Ya esta es la última. Entonces, fundir y llenar un molde. Este es arrancarle viruta al material sin que se rompa. Y esto es aumentar la dureza mientras baja de temperatura, cuando se vuelve frío. ¿Bien? Y eso es entonces las propiedades de los materiales. Les agradezco mucho por asistir a la clase y espero que podamos vernos entonces en 8 días. Muchas gracias. Que estén bien.